Arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar un poco sobre lo que fue el revoltoso, el problemático cierre de listas para las presidenciales que van a realizarse las PASO en agosto. Y bueno, el día 24 era el día último para los cierres de lista. Vamos a empezar hablando sobre lo que pasó en el kirchnerismo, ¿no? En lo que antes era el Frente Todos, ahora, bueno, Todos por la Patria, una cosa así se han puesto, Unidos por la Patria se han puesto. Una cosa sumamente, bueno, rara lo que sucedió, ¿no? Iniciaron con que iba a ser Guado de Pedro el candidato, porque, bueno, era como el candidato común, el que era la unión, la cosa que ponía contentos a todos, ¿no? Finalmente, bueno, a último momento, a última hora, primero había dicho Grabois, ¿no? Que si era Guado de Pedro el candidato, él se bajaba, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo me bajo porque va a ser Guado de Pedro el candidato. Pero a último momento, a última hora, dijeron, no va a ser Guado de Pedro el candidato, va a ser Sergio Massa, ¿no? Entonces Grabois, imagínate cómo se puso, estaba como loco diciendo, no, ¿cómo puede ser si iba a ser Guado de Pedro? Finalmente Grabois se fue corriendo a presentar su lista y bueno, al parecer va a haber una interna adentro del espacio kirchnerista entre Sergio Massa con Rossi y Grabois con Aval Medina, ¿no? Esas van a ser las dos listas que va a presentar el kirchnerismo. De terror esos nombres. Che, es muy loco cómo Massa fue el candidato puesto a dedo por Cristina, no me cabe la menor duda, y Grabois, que se jacta constantemente de ser un soldado de Cristina. Entonces buscan la manera de pelearse, de lograr el poder, siempre intentando justificar la persona sagrada que significa Cristina en el espacio. No, bueno, pero realmente me parece una jugada más que extraña. Yo me sorprendo de que esta gente que está dentro del mismo espacio y que tiene capacidad de presentarse en listas, no tiene esa comunicación con todo esto, digamos. O sea, si vos tenés la capacidad de presentar una lista paralela adentro de un espacio, lo mínimo es que sepas lo que está pasando y las decisiones que se van a tomar el último día del cierre de lista. Porque yo entiendo que pueda llegar a ser un movimiento por parte de el kirchnerismo no querer mostrar a su candidato hasta el último día antes del cierre de lista. Es algo que puede hacerse, ¿no? De hecho, bueno, adentro de Juntos por el Cambio no se sabía tampoco qué iba a pasar hasta hace muy poco. Teníamos a el actual gobernador de Córdoba, Schiaretti, que decían que a lo mejor iba a ser candidato adentro de Juntos por el Cambio, o que no iba a ser candidato, que sí, que no, que sí, que no. Finalmente iba dentro de Juntos por el Cambio, van a haber dos candidatos. Está por una parte Larreta con Gerardo Morales y tenemos a Bullrich con Petri, ¿no? Esos dos espacios van a ser los contendientes adentro del espacio de Juntos por el Cambio. Horacio. ¿De Scioli se sabe algo? De Scioli iba a ser candidato adentro del Frente Todos. Finalmente, cuando lo bajaron a Guado de Pedro, también lo bajaron a Scioli y lo dejaron simplemente a Massa. O sea que Massa va a articular con el visto bueno de Cristina, que de hecho ya hay una foto de esta tarde en Consonancia, y el apoyo va a encabezar el nuevo proyecto del kirchnerismo para poder evadir los errores que el propio kirchnerismo generó. Bueno, de hecho ya estuvo hablando Sergio Massa diciendo que el principal objetivo de él como presidente va a ser bajar la inflación que deje el último gobierno. O sea, la inflación que está dejando él como ministro de Economía. O sea que él como presidente va a hacer lo que supuestamente debería hacer un ministro de Economía. Exactamente, va a hacer lo que no está haciendo, de hecho, él actualmente como ministro de Economía. ¿Qué caso? O sea, imagínate que yo me quiero postular para dirigir la radio, entonces la dirijo re mal, para después decir, vóteme para que las cosas empiecen a andar bien en esta radio. Claro, no, es como si yo acá, que soy el operador, dijera, no, yo ahora tengo que ser el dueño de la radio porque el operador está haciendo mal las cosas. Y ¿Quién es el operador? Vos. Bueno. Y pregunto, las pasos son para dirimir las internas, ¿no? Sí. El único partido que presenta internas creo que es Juntos por el Cambio hasta Juntos ahora. por el Cambio y el kirchnerismo, además del Frente de Izquierda. Y gastar mucho dinero, por cierto, en las pasos. Mucho. Claro, pero digo, entonces, por ejemplo, ¿qué otros partidos se presentan, digamos? Tenemos a La Libertad Avanza con Milei y Villarroel, tenemos Hacemos
por Schiaretti y Randazzo. Sí, Schiaretti y Randazzo de Hacemos. Tenemos el Frente de Izquierda, Guarda tenemos con ese, el MAS con Manuela Castañeira, como siempre. Tenemos Van a ser más grandes de la izquierda con Manuela, digamos. Exactamente. Bien. Che, y pregunto, digo, porque hubo muchos problemas con las listas. Sí. De hecho, lo escuchaba, creo que anoche, en algún momento me pareció escucharlo, que decía Milei que, claro, cuando hay cierres de listas, porque está en la lista de diputados, están las listas de para gobernador en provincia, siempre se generan conflictos, o Sí. sea, porque hay una salvajada, porque es esperar 4 años más para ver si alguien puede garronear un puestito, Sí, y sí. entonces el que estaba adentro festeja, el que estaba afuera llora. En eso le doy la derecha a Milei. Pero son listas complicadas, o sea, yo digo, si viviera en Buenos Aires, ¿a quién voto? O sea, Carolina Píparo, la que presentó un proyecto para favorecer las infancias trans desde la legislatura, ahora nos viene a decir que es la cara visible de la derecha. Yo me Sí, pregunto si la claro. derecha verdadera, que se le llenara la boca y se hicieran millonarios hablando de la derechita, van a animarse a criticar a Píparo. Porque pareciera acá que uno dice, si Milei dice A, todos tienen que arrodillarse porque no se puede cuestionar lo que Milei decide. ¿Desde cuándo la derecha que se le reía a los peronistas de que eran todos unos cabezas de termo, que no sabían pensar por sí mismos, ahora son incapaces de tener un mínimo autocrítica? Tanto miedo tienen a pensar, tanto que defienden el individualismo, a pensar por sí mismos y no caer en ese colectivismo del que se burlaban. Y sí. Se creen el Píparo, es indefendible. Se entró con Espert y después buscó las 1000 vueltas para traicionar a Espert, porque supuestamente Espert es un traidor. Que no es la única, que hay muchos que se están sacando fotitos con Milei y Píparo, que también han traicionado a cuanta gente han conocido para contarle escalar un puestito. Pero bueno, ahí lo tienen militando después por Píparo, que encima es pro aborto. Digo, yo me pregunto de verdad, se dicen algunos en la tele, no, que yo estoy en contra del aborto, porque el aborto es un asesinato, porque el liberalismo es el respeto y restricta el proyecto de vida ajeno, y el embrión ya tiene su derecho a la vida porque es una persona. Ajá, o sea que me está diciendo que el aborto es asesinato, sí. Van y se juntan con asesinos después. Y no, porque la política después hablan de la casta. Lo que vos decís, hay un proyecto de ley que se trata, para así decirlo más con detalle, la declaración de interés legislativo por parte del Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual desarrollados por el Ministerio de Salud de la provincia. Eso es uno de los 3 que vos estabas nombrando, el tema de género, el tema de la LGBT, del Día Internacional del Orgullo LGBT, también un proyecto ese que presenta. ¿Sí para entrar en política con Espert o yo estaba delante conjunto para el cambio? A ver si alguien me ayuda con eso. Hasta donde yo sé, como diputada entró junto a Espert. No Sí. sé si habrá tenido antes algún Creo otro... que sí. Había tenido, Sí. creo, algún conjunto por el cambio, Creo algún que otro cargo, sí. pero... Pero bueno, es lo mismo. No, a ver, eso ya venía cantando. Digo, a ver, y se cierran las listas. Hay una lista que, digo, yo no saben lo que opino de la democracia directamente, pero cuidado con Schiaretti y Randazzo, ¿eh? No digo que vayan a pelear la presidencia, pero pueden llegar a sacar algún tipo de voto del inconformista que no se quiera, digamos, radicalizar con Milei en ese punto, digamos, porque que vota Milei es un tipo que ya ha radicalizado su postura política. Bueno, porque- hay algunas encuestas que no están digo que esté circulando, mal, están digo. circulando que hablan de que puede llegar a tener un 4%, lo cual para ser un candidato tan Para- por poco eso- conocido a nivel nacional Por es eso, bastante para alto. mí no es mal porcentaje lo que digo yo. Pero en los últimos años, en las últimas 3 elecciones nacionales, el peronismo federal, entre comillas, siempre ha tenido su gran porcentaje y siempre se ha tratado de esos gobernadores que no están, que coquetean con el kirchnerismo constantemente. Sí. Le tocó Urtubey, le tocó a, ¿cómo se llama el economista? Labaña. En este momento le toca Ahí viene Marra. a Schiaretti ser la personalidad que encare ese peronismo federal, pero siempre resultan ser esos mercenarios que juegan y se terminan vendiendo el mejor postor entre cuando después se pasan en las generales y después el balotaje, terminan negociando sus votos a cambio del favor. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que guarda con esa lista de GT Randazzo, porque quieras sí o no, en unas pasos, cuando vos conseguiste 5 o 6 puntos, a ver, 4 puntos te definen una elección. Sí. Entonces, ¿a Bueno, dónde Esos votos van a masa. Randazzo Ahí está el punto. Es así. Cuidado con ese. y Randazzo históricamente
ejerció de Estaba en el mercenario kirchnerismo. dentro del kirchnerismo. Históricamente siempre fue esa lista dentro de las PASO que tenía 1, 2, 3% de votos, que son los que se terminan después valijeando para uno para otro lado. Y Schiaretti llega impecable a estas elecciones nacionales. Es uno de las personalidades políticas que mejor miden a nivel nacional, Schiaretti. Entonces, cuidado con esa figura. su valor en estas elecciones va a cotizar mucho y, por ejemplo, por eso eran tan importantes las elecciones en la provincia de Córdoba de ayer, a nivel tal de que Patricia Bullrich se vino hasta Córdoba, a pesar de la derrota de Luis Juez, se vino hasta Córdoba para compartir esa derrota, pero no permitir que esos votos de Córdoba, del rebelde cordobés, se le escapen y se vayan con Schiaretti y con posiblemente Bueno, una alianza con Larreta, Schiaretti. pará. Larreta vino. Pará porque, Larreta, sí. porque Larreta había También hecho vino. una jugada la semana anterior a las elecciones hablando sobre toda esta posibilidad de que Schiaretti entra dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Y que hay una grave acusación por parte de Luis Juez que decía que la derrota que él tenía era en gran parte porque este acercamiento por parte de Rodríguez Larreta hacia Schiaretti había hecho que suba la imagen positiva de Hacemos por Córdoba, haciendo que el candidato de Schiaretti, que era en este caso, se me fue el nombre, el candidato a gobernador, Ayora, aumente su nivel de popularidad, ¿no? Entonces, lo de Larreta es una cosa realmente insólita, Sí. porque yo no estoy a favor de Juez. hmm, De hecho, creo que es lo peor de la casta, o sea, porque Sí, sí, pasó sí. por todos los partidos políticos y pasó por todos los puestos políticos, desde embajador hasta senador, o sea, no dejó nada afuera. Lo importante era vivir a costa del Estado. sí. Pero, independientemente que no soy favorable al juez, tengo que reconocer que trato de ser lo más objetivo posible. Larreta le hizo la vida imposible Sí. a Juez. Y después viene y lo abrazo porque se ve que tuve la directiva y dice, che, lo importante acá es que el PRO sobrevivió. No importa si gana el ala izquierda o derecha, entonces, que no se desvíen esos votos. Otro tema. Legislador salió electo acá provincial Spachesi. Sí, Agustín Pacheco llegó a entrar como finalmente legislador. llegó, Sí. bueno, bien por él, que con tanto esfuerzo llegó. Medio Después- raro el liberalismo, porque Eiben al final, que era el partido oficial de Milei, Bueno, es que en realidad 0,58%. Milei no dijo ningún Dije partido en partido. sentido jurídico. Sí, porque no, tiene personería. sí, en la personería, pero no tuvo el apoyo de ningún a ningún candidato, digamos. 2 O sea, horas antes de que se cierren los comicios, acá antes de las 6 de la tarde, a las 4 aproximadamente, un tuit de La Libertad Avanza decía que ellos no apoyaban a Claro. nadie y no tenían candidato ni en Formosa ni en Córdoba. Sí. Raro también, ¿no? Que digan 2 horas antes, en el medio. Yo quería hacer una observación acerca de, bueno, volviendo a esto de la cierre de las fórmulas presidenciales. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 listas, de las cuales 5 son abiertamente de izquierda. Listas que, por lo general, luego de los comicios terminan sacando 1, 2, 3%. Entonces, ¿Sabes cuánto el gran plata hay negocio que significa una elección presidencial para la izquierda. O sea, ya no se presentan para 13 ganar, listas ni por son. convicción de valores, ni nada. Los tipos se Te presentan estás para haciendo una, son 13 listas. 13 listas. 13 listas. Los, Moreno tipos, acá. los tipos se Sí. presentan con el Se presenta- único motivo de generar ese Mira. negocio y facturar. A ver, dos datos. Vivir del Estado. 2 datos. Uno, yo he tenido la oportunidad de conocer a un dirigente que por una cuestión de mantener el anonimato dentro de nuestra fuente periodística no puedo dar el nombre, que él mismo reconocía que su fuente de ingresos era alquilar el partido político. O sea, Sí. se mató durante años consiguiendo afiliaciones en las villas. Entonces después va y alquila, así lo dijo él, que él alquilaba el partido político. Por eso hay candidatos que de izquierda o derecha que usaron sus partidos para... ¿Y no fue Pachesi quien usó el sello de Giacomino? ¿O tuvo que compartir espacio con Giacomino en las elecciones del 2021? Creo Spachesi que en sí, las elecciones Giacomino. actuales estuvo con la gente de la UCD, ¿no? Que en las elecciones anteriores él había tenido conflicto justamente porque él argumentaba que le estaban robando el nombre a Javier Milei. Y lo que pasó con el NOS, que no tienen partido, y como no tenían partido, y justamente sacó un comunicado con Centurión que al no tener partido oficialmente, porque No es un iban a gran negocio, presentarse. en vez de alquilárselo a un mercenario y hacer más rico el mercenario, dijo, no nos presentamos hasta que nosotros no tengamos nuestro propio partido. Y cierro, dije, eran 2 datos. Uno era digamos, que yo lo sé de fuente directa del dueño de un partido político, no sé qué decir de qué provincia, porque vamos a mantener el anonimato por el cuidado de la fuente periodística. Eso lo sé de manera directa. O sea, y que de ahí salieron algunos que hoy están hablando de la derecha de todos lados. O sea, salieron del yugo de los mercenarios. Sí, sí. Y claro, después se han ido pasando por cuanto espacio han podido, ¿no? Y otro dato, mira, esto le invito a que la gente lo revise. El juicio del partido de Biondini.
Porque Biondini una vez me acuerdo, voy a exagerar, porque creo que llegó a presentar como 42 listas, una cosa así. Pero por cada lista se te pagaba en ese momento un canon, que es lo que emitía la justicia electoral, para darle a cada partido político para la impresión de boletas. la impresión de boleta y un monto que es De publicidad. discrecional de publicidad, que Sí. vos ven que es lo que gasta. O sea, y lo ganó el juicio, ¿eh? Lo ganó porque dije, no, la ley dice esto, nosotros presentamos tanta lista, después se modificó esa ley electoral a partir de ese fallo, pero a todo esto, el partido de Biondini, que no había pasado ni el 1% con todos los candidatos sumados, había levantado una fortuna en dinero del Estado. Claro. Entonces así, después dice, son antidemocráticos. Y mira, con esta regla prefiero volver a la monarquía Bueno, el partido de griega. Biondini se presenta también en estas elecciones con una sola lista. También va a estar Moreno presentándose, Principios y Valores, Libres del Sur, Política Obrera, el MAS con Manuela Castañeira, Solano y Bregman compitiendo en una interna. Me En parece este caso va a ser Bregman del Caño y Solano con Ripoll. ¿Y Cunio puede ser? Santiago Cunio, el periodista, creo que también. Yo creo tiene que- una- yo creo que por con lo menos Moreno. no lo he visto que haya. A mí creo que puede ser que esté con Moreno. Moreno, ¿eh? no Me, llega, me- sí. me parece muy acertada la decisión, volviendo a Juan José Gómez Centurión, de dar de baja su candidatura presidencial. Me parece una postura muy humilde dentro de este ambiente político de personalismo y de tanto ego. Me parece que fue muy acertada su decisión al ver que no tiene razón de ser una candidatura. No, es que la última elección, a ver, seamos conscientes. A ver, si yo lo aprecio un montón de Gómez Centurión, de los pocos políticos honestos que hay y que además Honestos. puedo decir son razonables porque tienen un programa cual yo sí votaría. No, pero y coincidencia en valores. no, coincidimos, por eso te digo, Gómez Centurión es los muy pocos políticos que yo respeto, los muy pocos políticos que hay en este país que uno respeta, pero seamos coherentes, acá estamos haciendo radio, digo, seamos sinceros con la gente. Perdón. El hombre se presentó a elecciones, el señor se presenta a elecciones, perdió con Cintia Fernández. Entonces, digo, no están dadas tampoco las condiciones porque no tiene un armado No, político. pero también tiene que ver con una oleada que estamos viviendo en los que los conservadurismos, al menos en esta zona del Mandan continente, muere todos. no están teniendo bueno. Entonces termina ganando un culo a valores sólidos, concretos. A un pero también veterano de Malvinas. hay que hacer, hay un veterano de Malvinas, nada menos. Hay que hacer autocrítica y decir Sí. que el armado no fue bueno de José Pero Gómez Centurión. es que- Se asimila mucho a las formas que está manejando Sí, Milei. pero- Ese es el punto. El problema está en los desastrosas, armados desordenadas. provinciales. Por eso te digo, fíjate el armado provincial. ¿Quién está de candidato acá en Córdoba por la lista de diputados de Milei? No tengo el dato. María Celeste Ponce, que ya arranca con un escándalo. No voy a hablar de la cuestión no voy a hablar de la cuestión de la foto, pero no voy a meterme jamás en la vida íntima de nadie, ni me importa, ni me importa. Porque salió un tema ahí respecto a la intimidad. Sí me preocupa un tema que ya un poquito más serio, que es que ya la empezaron a atacar. No estoy tomando posición ni a favor ni en contra. Quiero que se entienda, estoy tratando de hacer periodismo. Ya han empezado los ataques contra esta figura por un flanco muy débil, porque se filtra que ella se promocionaba que era parte de un estudio jurídico que ya ofrecía, cuando no tiene rendida todavía la tesis, que me tuvo que aclarar hace poco, que todavía le falta la tesis, entonces todavía no es abogada. Entonces se presenta como una mujer de 35 años que y yo dice, bueno, pero ¿qué es? ¿Sos docente? Yo cuando empecé, docente de filosofía es mi trabajo. O sea, yo soy docente de filosofía. Chao. Entonces, o por ejemplo, director de un medio periodístico, o influencer, o youtuber. Está todo bien. No quiero desprestigiar a nadie por lo que se dedican, porque de hecho te estoy dando mi currículum, pero la atacan porque dicen, che, se presentaba así medio ambiguo con el tema de la abogacía, pero no era abogada. No me interesa la vida privada de nadie, sino que digo, hay un problema con los armados. Esto lleva a que después mucha gente, y yo creo que va a pasar esto, que diga, apoyamos a Milei. Yo creo que mucha gente lo va a votar a Milei. Yo estoy convencido que el tipo va a pelear la Va a ser presidencia. la sorpresa. Va a ser la sorpresa. Yo estoy convencido. Y a mí lo que me preocupa es, pelea la presidencial, pero como no tiene armado provincial, no tiene unas listas de diputados que puedan acompañar ese proyecto. A tal punto, esto no es una teoría conspirativa, a tal punto que él mismo reconoce este problema y en una entrevista televisiva que creo que fue en TN, después la voy a revisar bien, él dijo y se comparó con Bukele. Porque él dijo, no, miren el caso de Bukele que tenía todo el Congreso en contra, llega él solo al poder y aún así pudo gobernar, dando a entender que él también podría estar en una condición similar que
sin un armado político, que yo coincido con vos, Augusto, es lo mismo que le pasa a Gómez Centurión y a Milei, son figuras que por sí mismos carrean, que suman, que uno quizás se puede sentir identificado con ellos, que quiere que les vaya bien, pero que el armado no llega a conocer. Insisto, yo con María Celeste Ponce tengo trato y me gustaría entrevistarla en esta radio. Tengo un gran aprecio, creo que es una mujer que ha trabajado mucho y que se ganó su puesto a base de esfuerzo. Yo en eso le reconozco a esta mujer que ella está donde está porque se esforzó. Solamente digo que fíjate el problema del armado, que ya empieza la lista recibiendo ataques. ¿Me entendés? Y eso es un tema que le pega a Milei y le pega a todo el armado de la derecha. Por último, quería hacer hincapié en la cuestión esta del voto. El candidato conservador, nacionalista, patriota, que podría haber sido encarnado por Gómez Centurión, que se bajó acertadamente, me parece que guardarse a las próximas elecciones me parece un acierto. Que no hay ninguno acá en este lugar. Bueno, lo termina cumpliendo. Sí, pero es vicepresidente. Lo termina vicepresidente. cumpliendo Guillermo Moreno, con Sí. una lista de delincuentes No, no. totalmente bizarra. No. A mí me hablaron una vez de la gente de Moreno. No, yo conozco peronistas de Sí. Schiaretti, peronistas de Perón, como Sí. dicen, No, son de que Perón, dicen, esas. vamos con Moreno, Sí. y les gusta No. Moreno, y A no mí- te dicen ni Grabois ni más, esos son los zurdos. O sea, yo creo que va a tener voto Moreno, Y lo peor de todo que el tipo... pero lo más loco es la lista que tiene, que es con los delincuentes de Samid y Sí, este otro tarado Delía. de Elía, que son unos No, lo manga de Delía, rufianes. lo de Delía, miren, a mí me han hablado de la gente de Moreno. Para ver Sí, si sí, me sí, quería sí. incorporar el proyecto. Le dije, no, yo estoy en contra de toda la política, o sea, la cuestión, porque si no pierdo objetividad cuando quiero venir a hablar acá y me gusta hablar. ¿Pero te propusieron? Me propusieron. Pero dije, no, que tu perfil, porque saben que yo no estoy en esa cuestión, que no estoy enamorado de ninguna ideología, sino que busco lo mejor para la patria siempre. Y le dije, no. Porque hay cosas que yo podría llegar a conversar con Moreno. Conversar, no quise estar de acuerdo. Conversar, Sí, dialogar bien. O Decir- entrevistarlo es interesante. sí, hablar con él como Debe estoy hablando ser, con ustedes. comer un asado con Moreno debe ser espectacular. Pero yo un tipo como Delia, lo mismo que le critico acá a Milei, que le digo, che, Milei, está todo bien con tus ideas, pero píparo. El píparo es le está dando poder político a una mujer que le rinde culto a la infancia trans. O sea, con los niños no, porque ya hay una tendencia a la pedofilia en el activismo trans infantil que se ha demostrado y se demuestra. Pero pará, acá ¿a qué le está dando poder Moreno? Eventualmente, supongo que Moreno llega, entonces todo lo que... Si él llega a los que están con él. ¿A quién le daría poder? A Delía. Yo a Delía es de los tipos, y me hago cargo de lo que digo para no dejar pegada a la radio, es de los tipos que a mí me encantaría cruzarme en la calle y decir, ¿te acordás cuando le pegaste traición una trompada a un pobre viejito que estaba protestando por el campo? Te invito a que me tires la misma trompada a mí arriba del ring hasta que uno de los dos caiga noqueado. Yo te invito a subir al ring conmigo, que a mí me encanta boxear, de hecho me dedico a eso como hobby. Vamos al ring los dos, mano a mano. Adelí es uno de los pocos tipos que yo no le debato. Le digo, no tengo nada que debatir con vos, sos un simio. Y literalmente, hasta te pareces a un mono malnutrido por Un simio obeso. que fue no sé si senador, pero estuvo dentro del Congreso de la Nación representando a la Argentina. Es la Una- peor lacra que tiene. A una ese cosa- tipo le digo, vení, ¿cómo no tengo nada que debatir? ¿Cómo nos vamos a las Pero piñas? volviendo a Moreno, Porque tengo no es un amigos, animal, al animal no se le discute, al animal se lo corrige. tengo amigos católicos, tengo veteranos, conozco, me muevo en el ambiente de los veteranos de Malvinas, veteranos de Malvinas, amigos católicos que dicen, mi candidato, el con el que más me siento identificado es Moreno. Y yo la verdad no lo puedo creer, no lo puedo entender. Un tipo que perteneció a un gobierno kirchnerista para mí ya está totalmente anulado. Pero independientemente de eso, la lista que acarrea la gente... Eso es un elemento a tener en cuenta, la falta de identificación que tiene el pueblo católico, conservador, patriota en estas elecciones presidenciales. Fíjate cuántos votaron acá. Sí, Me parece que es elemental no, Victoria acá- Villarroel, ¿no? Yo te tengo que cierro Sí. con esto. Yo te fraternamente te lo digo como amigo, es como una entre comillas corrección, muy entre comillas, cuando dijiste Encuentro Vecinal Córdoba, tercera fuerza. Sí. Primero contexto, tercera fuerza es lo mismo que sacaste en 20% cuando sacaste 2%. Perdón, Sí. tercera Y la fuerza tercera- no, y el la voto en tercera blanco fuerza, fue el la- voto en blanco, por eso te No. decía. Bueno, La en tercera- realidad sería la quinta fuerza, porque la primera fuerza política fue el no voto, porque el 34% de la gente no fue a votar. Listo, la La abstención. segunda fuerza fue Yarlora. Tercera fuerza, Cambiemos. Cuarta fuerza, voto en blanco y nulo. Sí. Y la quinta fuerza fue Encuentro Encuentro vecinal. Vecinal. Entonces, esos son los datos reales, porque vos cuando decís la democracia afecta a todos, Sí. si la democracia afecta a todos, entonces el verdadero todos es considerar el que no fue a votar, el que votó en blanco, y cuando pones esos números y los porcentajes te das cuenta que estamos muy lejos
de tener un proyecto conservador en esta provincia y en este país. Y a mí me encantaría, lo digo porque a mí me encantaría que un tipo como García Lorre, que se enfrenta, un señor, perdón, como que se enfrenta al narcotráfico, que apuesta a la vida, estuviera en la gobernación. A mí me encantaría, pero Estamos muy lejos. estamos lejos. Sí. Quiero Muy una, lejos. una última frase para cerrar. A ver, La a ver. ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos. Lo dijo John F. Kennedy, así que bueno, buenas tardes, buenas noches. Le recordamos a la gente que este programa se transmite, se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción tiene nuestro Patreon para que puedan apoyar este contenido en caso de que les guste, y tienen también nuestra página web para que se mantengan informados de manera periódica. Todos los días se suben noticias a ese medio para que puedas seguir más informado. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.